¿Cuántos creen que es de bendición estar en la casa de Dios en esta mañana? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de leer el pasaje pertinente en el que vamos a estar meditando en esta mañana y antes de orar por el tiempo de palabra, quisiera a manera de introducción hablar de algo que probablemente a todos nos ha pasado. Yo creo que todos aquí conocemos historias, ¿verdad? De la Biblia pues tenemos un montón. Hay películas, hay series, muchas historias que conocemos. Y a veces cuando nosotros estamos siguiendo una historia, nos estamos sintiendo muy a gusto porque nos gusta lo que estamos leyendo. Eso de lo que nos estamos enterando nos parece entretenido, nos parece bueno. Ha pasado con la Biblia, ha pasado con películas, pero de vez en cuando hay historias en las que llega un momento, una situación, una circunstancia que puede hacernos sentir un poco incómodos, inconformes, sorprendidos. Yo he visto películas donde digo, ¿cómo puede ser que al final el director haya terminado la película de esta manera? Y en la Biblia también ocurre lo mismo. A veces estamos leyendo la historia de algún personaje que nos parece grandioso, nos parece extraordinario, y luego llega un punto en la historia de ese personaje donde a este personaje le toca vivir algo difícil. No sé a cuántos les pasó eso con David. El inicio es extraordinario, el menor de sus hermanos, menospreciado, ungido por el profeta, siendo pequeño vence a Goliat, y uno va leyendo la historia y dice, wow, qué impresionante, yo quiero ser como David. Luego es rey, ¿no? Luego las hazañas. Sin embargo, conocemos todos esa parte de la historia donde un día no salió a pelear como debía ser y se quedó en el palacio. Y entonces en la terraza, usted conoce la historia. Pero hoy no vamos a hablar de David. Solamente quería mencionar esto como una introducción. Vamos a hablar de uno de los más grandes patriarcas que hemos podido ver en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Moisés. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Números, capítulo 20. Y vamos a leer de manera alternada los versículos del 8 al 13. Libro de Números, capítulo 20, los versículos del 8 al 13. Leemos alternadamente este pasaje. Yo comienzo con el verso 8, usted me ayuda con el 9 y así hasta llegar al verso 13. Amén. Dice la palabra del Señor: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ustedes. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Le invito a cerrar sus ojos y que me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, cúbrenos con tu gracia y tu misericordia, que nada sea un impedimento entre tu presencia y nosotros. Y gracias te damos, oh Dios, porque en Cristo Jesús cada mañana es una nueva oportunidad. A ti, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Quiero que por un instante mire a la persona que está a su lado y atención, quiero que le diga con delicadeza, renuévate. Porque es muy diferente, ¿no? Decir renuévate a decir renuévate, ¿verdad? Entonces, por eso le dije que con delicadeza le diga renuévate. Ese es el tema que nosotros vamos a estar tratando en esta mañana. Todos aquí conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Y no sé cuántos en algún momento pensaron o dijeron, yo quisiera ser como Moisés. Yo lo pensé en algún momento. Yo dije, qué increíble sería poder pararme en medio del océano y dividirlo en dos. Pararme al frente de un gobierno corrupto y enviar plagas de parte de Dios. Unas cosas extraordinarias hechas por Moisés. Pero en esta historia, yo quedé totalmente sorprendido al darme cuenta que después de tantos años y tantas cosas increíbles, tantos prodigios, tantas señales, Moisés, aquel que bajaba de la montaña con un velo porque resplandecía su rostro, y que en esta parte de la historia no obedece a lo que Dios le había pedido hacer. Porque en esta historia tenemos a un Dios que lo único que le pide a Moisés es hablar. ¿Pero qué hace? Golpea la roca 2 veces. Y vamos a ir paso a paso, verso a verso en este relato, porque hay por lo menos 4 enseñanzas importantes que Dios espera que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Volviendo a Números capítulo 20, dice el versículo 8, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ¿cómo les dijo? ¿Qué le parece si en esta mañana, al yo subir al púlpito, en vez de saludar diciéndoles, buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga, cuántos están gozosos en la presencia de Dios, yo les hubiese dicho, oíd ahora, rebeldes? ¿Qué le parece ese saludo? Y yo pregunto, ¿Dios le pidió a Moisés que dijera estas palabras? ¿Sí o no? No. Pero tal parece que a Moisés en este punto de la historia ya la paciencia se le había acabado. No guardó la actitud que había tenido antes, porque usted recordará que en la historia de Moisés, en un punto, es Dios quien le dice a Moisés, mejor mato a todos estos y te doy un pueblo nuevo. ¿Recuerda esa parte de la historia? ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, ten misericordia, ¿no? Sé que son majaderos y que no hacen caso, pero no los apartes de ti. Sin embargo, ahora parece que ya Moisés no tenía más paciencia, se le había acabado. Y reúne a la congregación y les dice, oíd ahora, rebeldes. Luego pregunta, verso 10, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amados, ¿cuánto tiempo había venido acompañando a Moisés esta vara con la que golpea la peña? ¿Hace cuánto tiempo?
desde el principio, antes de que él ingrese a Egipto y que Dios le da las indicaciones, no vas a tirar la vara, se va a convertir en una serpiente, la vas a tomar, se va a volver otra vara. Luego, durante las plagas, allí estaba la vara. Luego en el mar, allí estaba la vara. Esta no es la primera vez que el pueblo de Israel tiene sed. Ya hubo una situación como esta. Y en aquella ocasión, Dios sí le pide a Moisés que con la vara golpee la roca. Pero en esta ocasión, Dios quiere algo diferente. Dios quiere algo nuevo. Ya no quiere que golpee, ya no quiere que dependa de esa vara, solo quiere que hable. Sin embargo, ¿qué pasó con Moisés? Golpeó con la vara 2 veces. De aquí se desprende el primer punto en esta mañana. La vida cristiana, y vamos a proyectarlo en pantalla, es un constante movimiento a cosas nuevas en Dios. La vida cristiana es un constante movimiento a cosas nuevas en Dios. Quizá Moisés en ese momento, cuando recibió la instrucción de parte de Dios, dijo, bueno, a lo mejor Dios se olvidó que la primera vez me dijo que golpee, ahora me está diciendo que hable, pero quizás se olvidó, hay que golpear. Y entonces golpeó. Ya Moisés se había acostumbrado a una manera de hacer las cosas. Y en este momento, él no acepta que Dios quiere hacer algo diferente. Va en contra del propósito de Dios al querer hacer algo nuevo. Y amados, debemos entender que como cristianos, en nuestra vida, Dios no nos ha pedido ser conformistas. Dios siempre va a querer traer algo nuevo a nuestra vida. Y es por eso que tenemos este primer punto. La vida cristiana es un constante movimiento a cosas nuevas en Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si no lo conocemos, es porque es algo nuevo. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La vida cristiana es un constante movimiento a cosas nuevas en Dios. Punto número 2. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca cambia, pero tampoco permanece estático. Hay cristianos que tal parece por un largo tiempo están iguales, como estancados. Durante un largo tiempo están en el mismo nivel. Y cuando yo voy al testimonio de la palabra, yo me encuentro con que los hijos de Dios no son iguales con el pasar del tiempo. Tal parece que constantemente se están renovando, están siendo transformados, están siendo diferentes, porque hay algo que Dios está haciendo en sus vidas. Dios nunca se conforma con lo que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero la razón por la que muchos cristianos permanecen estancados y estáticos es que se conformaron hace mucho tiempo con lo que alcanzaron y olvidaron que Dios quería hacer más. Y quizá es probable que en medio de nosotros haya alguna persona
que recibió una palabra de parte de Dios hace ya algún tiempo atrás. Y es una palabra que aún no se ha cumplido en su vida. Y no es porque Dios falte, porque lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace. Él no miente. Pero muchas veces somos nosotros quienes no estamos lo suficientemente cerca de Dios para que Dios haga con nosotros todo lo que quiera hacer. Bueno sería que todos los hijos de Dios pudiésemos desarrollar de pronto el mismo carácter y la actitud que tuvo Caleb. ¿Recuerdan la historia de Caleb? Este hombre, a sus 85 años, se dirigió a Josué y le dijo lo siguiente. Josué capítulo 14, verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y lo que Caleb le está pidiendo a Josué es que le permita ir para ver el cumplimiento de una palabra que había recibido de parte de Dios hacía 45 años. Y amado hermano, amada hermana que me escuchen esta mañana, si usted ha recibido una palabra de Dios y no ha visto el cumplimiento de esa palabra que ha recibido, si usted está aquí con nosotros en esta mañana, todavía está a tiempo. Todavía puede alcanzar y ver ese cumplimiento. Nada lo detuvo a Caleb, teniendo 85 años, ir al monte y apropiarse de la palabra que Dios le había dado. Nosotros necesitamos apropiarnos de la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia, pero tampoco permanece estático. Amados, hay mucho que Dios anhela hacer con su vida. ¿Cuántos aquí han experimentado el amor transformador de Jesús? Cuando voy a las Escrituras, cuando examino el testimonio de la iglesia, yo veo cómo Dios toma personas con su pasado, con sus errores, y entonces empieza a transformarlas. Y no veo que haga pequeñas cosas con ellos. Veo que Dios quiere llevarles a grandes lugares, a cumplir grandes propósitos. Y mi anhelo es que usted pueda entender que si usted ha recibido el milagro más grande, que es la salvación en Cristo, no es porque Dios quiera hacer algo pequeño con su vida. Hay algo grande que Dios quiere hacer contigo. Y lo único que necesita para ver el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en su vida es procurar estar cada día más cerca y más cerca y más cerca de Dios. Dios no permanece estático. Dice su palabra que el que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en el que Cristo. Le pregunto, ¿ya vino Cristo? No. Lo estamos esperando. Eso quiere decir que Dios tiene todavía un anhelo profundo por perfeccionar en nosotros una obra conforme a su imagen y semejanza. Si Cristo aún no ha venido,
hay mucho que Dios anhela hacer con nosotros. Punto número 3. La jerarquía espiritual no garantiza tu crecimiento. Es interesante que muchas veces en los retiros o campamentos o cuando hay un evento especial en la iglesia, se hacen dinámicas para que la gente pueda conocerse un poco mejor. Y entonces, en medio de esos tiempos de dinámicas, se hacen preguntas: ¿y cómo te llamas? ¿Y quién te invitó? Qué bueno tenerte aquí. Y una pregunta muy clásica que se hace en estas dinámicas es: ¿cuánto tiempo tienes en los caminos del Señor? Entonces por ahí un adulto le pregunta a un joven, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes en los caminos de...? Y entonces el joven responde: bueno, el mes pasado me bauticé y el año pasado hubo un campamento de jóvenes y ahí me entregué al Señor, ¿no? Y entonces el adulto se lo queda mirando y le dice: es un bebé espiritual. Yo tengo 20 años en los caminos del Señor. ¿Sabe qué debiera llamarnos la atención? Cuando aquellos que recién están caminando con el Señor están alcanzando más, están haciendo más, están recibiendo más que aquellos que ya tienen tiempo con el Señor. Eso debiera movernos el piso. Y sabe, el enemigo está feliz, está contento. Al principio yo me imagino frustrado y con miedo ver al Jesús que resucitó, la preocupación. Pero luego, con el pasar del tiempo, quizá el enemigo se ha tranquilizado un poco porque se ha dado cuenta de que, a pesar de que hay un potencial escondido en cada persona que ha conocido a Cristo, hay muchos cristianos que no están haciendo nada por alcanzar ese potencial. Mira a la persona que está a su lado y con delicadeza dígale: renuévate. ¿Qué pasó con Moisés? No se renovó. No aceptó lo nuevo de Dios para su pueblo. No cumplió con lo que el Señor le había pedido. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en decir que Moisés es un hombre de jerarquía espiritual, ¿o no? Yo creo que nadie aquí podría levantar la mano y decir: yo soy más que Moisés. Y es preocupante, porque cuando yo leo esta historia me pongo a pensar: pero Moisés estuvo tantos años sirviendo a Dios. El Señor lo usó de una manera increíble tantas veces. Bajaba de la montaña, el rostro le resplandecía, tenía que usar un velo, tantas cosas impresionantes. Y resulta que al final de la historia, por este error, no entra en la tierra prometida. Y entonces yo digo: si Moisés no entró, ¿quién soy yo? Y claro, nuestra tierra prometida no es Canaán. Nuestra tierra prometida es la eternidad con Cristo Jesús. Pero aquí llega el punto número 4 de este mensaje, que debiera alegrarnos el corazón. Porque el punto número 4 dice lo siguiente: Dios quiere que entres a la tierra prometida. Dios quiere que te renueves. Si nosotros nos encontrásemos cara a cara con Moisés, ¿no? Es muy probable que Moisés nos diga: ustedes tienen ventaja. Nosotros en nuestro tiempo
¿qué íbamos a saber del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo? Y acá este pueblo, cada vez que se equivocaba y tenía que ponerse a cuentas con Dios, vaya a hacer fila al tabernáculo, vaya, espere su turno. Y en cambio ustedes, nosotros, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios y cada mañana tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con nuestro Padre. Dios quiere que nosotros entremos a la tierra prometida, pero Él necesita que nosotros estemos constantemente renovándonos, que no nos conformemos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a contar hasta 3 y vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por medio de qué? Renovación. Hay muchas personas que creen que conocer la voluntad de Dios es difícil. Y no es difícil, es fácil. Lo único que Dios anhela de sus hijos para revelarles cuál es su voluntad es que sus hijos estén cerca. Nada más. Y hasta aquí los 4 puntos del mensaje en esta mañana. Ya se acabó el mensaje. ¿Qué hemos dicho? Punto número 1. La vida cristiana es un constante movimiento a cosas nuevas. Amados, no se conformen con dónde están y cómo están. Dios quiere traer algo nuevo a tu vida. Cuando nosotros separamos un tiempo para estar aquí en la casa de Dios, como familia, escudriñamos la palabra y recibimos algo nuevo para nosotros. Pero hay algo nuevo que Dios tiene solo para ti, en lo secreto. Aquí nos alimentamos todos, pero hay un alimento espiritual que Dios ha preparado especial y únicamente para ti. Evaluemos cómo está nuestra intimidad con Dios. Esos tiempos a solas. Salgamos de la comodidad. Salgamos de la monotonía. No permitamos que el enemigo nos mantenga estancados en un mismo nivel. Punto número 2, hemos dicho que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia, pero tampoco permanece estático. Seamos como Caleb. Recordemos la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Creamos a su palabra. Apropiémonos de su palabra. Y recordemos lo que Él dice. Porque si Cristo aún no viene, Él todavía está perfeccionando una obra en nosotros. Número 3, hemos dicho que la jerarquía espiritual no garantiza tu crecimiento. Amados, no se confíe si acaso usted tiene muchos años en los caminos del Señor. Quizá usted piensa y dice, sí, yo me bauticé ya hace como 12 años, tengo un precioso grupo de discípulos y con eso es suficiente. No, no es suficiente. Tuve la oportunidad en una asamblea en Durán, me pidieron predicar a los pastores. Sentí algo de temor porque yo ni soy casado ni soy viejo. Y en esa asamblea pues había un montón de pastores con muchos años de ministerio, casados, con hijos.
Y lo importante siempre es entender que nosotros en esta tierra apenas solamente somos mensajeros. Lo único que hacemos es comunicar lo que Dios ha pedido que comuniquemos. Y claro, supe que algunos pastores se habían jubilado. Y recuerdo ese mensaje a los pastores. Yo les decía, en la palabra de Dios, yo no encuentro ni un solo caso en el que un hijo de Dios a determinada edad se haya jubilado. Yo encuentro hombres y mujeres que hasta su último aliento predicaban y compartían la palabra y no se conformaban con lo que habían recibido de parte de Dios. Y amados, eso no es solamente para los que somos pastores. Eso es para todos los que hemos experimentado el poder de Dios. No se conforme. Dios le quiere dar más. Y el último punto, hemos dicho que Dios quiere que entremos en la tierra prometida. Dios quiere que nos renovemos. Amén. ¿A cuántos les gusta la yapa? A veces uno va a comer el encebollado y se queda sin caldito, ¿no? Y dice, madrina, más caldito. Y bueno, nosotros predicando muchas veces luchamos porque en la palabra de Dios uno puede encontrar tantas cosas, pero a veces ya uno encuentra en el mismo pasaje un contenido que es como para otro mensaje. Entonces toca respetar la línea, ¿no? Pero ¿cuántos quieren una yapa en esta mañana? Antes de que usted pueda ver la yapa en la pantalla, permítame decirle lo siguiente. Moisés fue un hombre que experimentó la gracia de Dios desde el comienzo. Porque Dios lo rescata de algo que el enemigo hace muy bien: categorizarnos, etiquetarnos, encasillarnos. Para el mundo y para el enemigo, Moisés no era más que un asesino que se fue al desierto. Pero Dios lo encuentra, lo restaura, lo sana y le da un propósito. Moisés experimentó la gracia de Dios. Y al final de su historia volvió a experimentar la gracia de Dios. ¿Usted sabía que el cuerpo de Moisés nunca se encontró? Y yo me acuerdo de Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿no? Entonces, la Biblia no me dice que Dios se llevó a Moisés, pero como dice una frase por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahora, quizá alguien se quedó con el sinsabor de decir, tanto tiempo Moisés sirviéndole a Dios, tanto tiempo con ese pueblo rebelde, tanto tiempo, y el Señor cómo lo usaba, y resulta que al final no entró en la tierra prometida porque aquí el viejito perdió la paciencia y se enojó. Pero si vamos unos miles de años más adelante, nos damos cuenta de que en el monte de la transfiguración, ¿quién aparece? Elías y Moisés. O sea, no sé usted, pero cuando yo leí esa historia y me encuentro el nombre de Moisés, empecé a reírme porque dije, ¿cómo es Dios con sus hijos? ¿No? Que parecía que no iba a entrar, pero allí estaba en el monte de la transfiguración, porque Dios sabe cómo tener tratos con los suyos. Y es igual con nosotros. Ahora, antes de pasar a esa yapa, yo quiero que usted entienda la severidad del castigo de Dios en esta historia.
por qué aparentemente Dios es tan severo con alguien que le ha servido bien durante mucho tiempo? Amados, Dios es el dueño del pasado, el presente y el futuro. Él ya vio todas las cosas que habían de pasar. Y muchas veces, desde el Antiguo Testamento, Dios actuaba de una manera que sus hijos pudiesen recibir una revelación profética de lo que iba a suceder más adelante. Esto lo viene haciendo desde el Antiguo Testamento. Quiero un ejemplo. Tenemos a Abraham, Isaac. Dios le pide subir a la montaña y sacrificarlo. Y conocemos la historia. Baja un ángel, detiene el sacrificio, se salva Isaac. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Estaba actuando proféticamente. Quería que su pueblo entendiera que miles de años más adelante iba a haber otro padre que iba a subir a la montaña con su hijo, pero nadie iba a detener ese sacrificio. Jesús. Y ahora en esta historia está ocurriendo lo mismo. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Y la primera vez que Dios le pide a Moisés golpear la roca porque el pueblo tuvo sed, amados, era una revelación profética de que Cristo Jesús, la roca, sería golpeado una vez, sería muerto una vez. Pero la segunda vez ya Moisés no tenía por qué golpear la roca, porque Cristo al tercer día resucitaría y la muerte nunca más lo iba a vencer. Y nosotros ahora lo vemos y podemos entenderlo, pero en este tiempo Moisés lo que hizo fue privar al pueblo de Dios de recibir esta revelación profética. Por eso Dios actúa con severidad. Amados, la obediencia que Dios bendice es la obediencia que se hace como Dios lo ha pedido. Si usted va a obedecer como quiere, mejor no haga nada. Ahora sí vamos con la yapa, ¿no? ¿Cuántos ya tienen listo el chiflecito para echárselo al encebollado? Nosotros, al igual que Moisés, hemos experimentado la gracia de Dios. Y al recibir de esa gracia, hemos sido llamados a dar de la misma gracia que recibimos. Ahora sí lo proyectamos en pantalla. De modo que nosotros somos embajadores de la gracia de Dios. Número 1, ser un embajador de la gracia de Dios es creer que todos pueden cambiar. Ojalá pudiera decirle que esto yo lo he escuchado afuera en el mundo y no en la iglesia. Lastimosamente he escuchado hermanos decir: ese no tiene salvación, ese no tiene oportunidad, ese no puede cambiar, ese siempre va a ser así, ese no tiene esperanza. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí en esta mañana? Porque alguien no se cansó de orar y creer en nosotros. Y nosotros no podemos rendirnos con aquellos que necesitan la luz. ¿Qué hizo Moisés con su pueblo? Los categorizó. Oíd ahora, rebeldes. Se acabó la esperanza. Ya no tenía fe en ellos. Amados, ser embajadores de la gracia de Dios es creer que todos pueden cambiar. ¿Será? ¿Todos pueden cambiar? Muchos de nosotros aquí tenemos un testimonio de cambio. Y muchos de nosotros aquí tenemos un testimonio que Dios está esperando
que ese testimonio se convierta en una predicación para alguien que necesita oír ese testimonio. Punto número 2. Ser un embajador de la gracia de Dios es creer que yo puedo cambiar. Porque a Satanás le gusta vender mentiras. Y lastimosamente muchos cristianos compran esas mentiras como si fueran verdad. Y vuelvo a repetir las mismas palabras de hace un momento. Ojalá yo hubiera escuchado esto afuera con gente no cristiana, pero lo he escuchado de gente cristiana. Es que yo soy así. Así nací y así me voy a quedar. Si no te gusta, te aguantas. Y claro, hay gente que piensa, ¿no? No, pero es que yo toda la vida he tenido este carácter. Toda la vida he tenido esta manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es necesario en esas circunstancias? Simplemente, otra vez, acudir a la palabra de Dios. Porque cuando yo me acerco a los discípulos de Jesús, me encuentro con hombres que tenían un carácter bien definido, tenían una manera de comportarse bien definida, pero una vez que se encontraron con Jesús, fueron diferentes, fueron transformados y no hay persona en el mundo que Dios no pueda cambiar. Pero ¿qué fue lo que los discípulos tuvieron que hacer para experimentar ese cambio? Ya lo he venido repitiendo varias veces. Estuvieron cerca del Maestro. Y si usted se esfuerza cada día más por estar cerca de Jesús, usted se va a parecer más a Jesús. Y va a hablar como Jesús. Y va a pensar como Jesús. Y va a ser como Jesús. Punto número 3. Ser un embajador de la gracia de Dios es, ¿qué cosa? Regresar al trono confiadamente siempre que lo necesite. Esto era lo que no tenía Moisés ni el pueblo de Israel, el trono de gracia al que pudieran acercarse. Nosotros, amados, cada mañana la misericordia de Dios se renueva y cada mañana tenemos una nueva oportunidad. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Vamos a leerlo todos juntos. Voy a contar hasta 3 y lo leemos juntos. 1, 2 y 3. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puesto de pie, amados hermanos. Todos aquí hemos cometido el error en más de una ocasión de subestimar algo. Mira a la persona que está a su lado y dígale con delicadeza, no subestimes. Le voy a poner una ilustración. Quizás sea un poco pobre la ilustración, pero la voy a usar. Yo recuerdo cuando recién estaba leyendo, investigando un poco acerca de la cocina y cómo hacer buenos asados, me encontré yo por primera vez con la información que decía que para un buen filete de carne no hay nada mejor que la sal en grano a la parrilla, ¿no? Y yo recuerdo que yo leí eso y dije, puro cuento ha de ser esto, ¿no? Nada, le pongo la sal normal. Pero un día dije, vamos a hacer la prueba, vamos a comprar la sal en grano. Y recuerdo que cuando probé esa carne dije, grandes y maravillosas son tus obras, Señor.
Ahora, quizá la ilustración es pobre, pero le voy a decir lo siguiente. Muchos hijos de Dios están subestimando el poder de las disciplinas espirituales que hemos recibido. Muchos cristianos subestiman el poder de la oración y por eso no oran con frecuencia. Muchos cristianos subestiman el poder de la palabra de Dios y por eso no leen con frecuencia. Muchos cristianos subestiman el poder del ayuno, la intercesión, y por eso no lo hacen con frecuencia. Muchos cristianos subestiman el poder de la generosidad y por eso no ofrendan ni diezman con frecuencia. Y amados, hay un gran poder en las disciplinas que Dios dejó para que nosotros las hiciéramos. Cierre sus ojos. Amado Señor, amado Dios, Padre, ayúdanos. No queremos conformarnos. No queremos permanecer estáticos, cómodos con el lugar que hemos alcanzado y lo que hemos logrado. Ahora entendemos y comprendemos que hay algo nuevo y diferente que quieres hacer en nuestra vida. Hay mucho más para tus hijos. Y amado Dios, deseo en el nombre de Jesús apropiarme de ese potencial, de esos sueños, de ese propósito, de ese llamado, de eso que quieres hacer conmigo. Perdóname, Padre, si acaso he permanecido durante mucho tiempo en el mismo nivel, conforme con lo que he alcanzado, y me he olvidado de la palabra que recibí de ti hace ya algún tiempo atrás. Yo quiero alcanzar todo lo que has preparado para mí. Y es posible que en esta mañana entre nosotros hayan personas que no han tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara con Jesús. No han experimentado el poder transformador de tener una relación personal con Cristo. No estoy hablando de si sabes o no sabes cosas de Jesús. Te estoy hablando de conocerlo como un amigo. Y si en esta mañana hay personas que desean encontrarse con Cristo, voy a invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y toda la iglesia va a repetir esta oración audiblemente para ayudar a aquellas personas que lo hacen de todo su corazón. Repita después de mí, amada iglesia: Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Padre, yo sé que en mi pasado hay tantas cosas de las que me avergüenzo, cosas que están mal, pero por tu palabra ahora sé, tú quieres salvarme y yo quiero ser salvado. Dios, en el nombre de Jesús, cambia mi vida, transforma mi vida. Quiero experimentar tu amor, quiero experimentar tu poder. Y gracias porque me aceptas, me recibes, y yo quiero alcanzar tus planes para mí. En el nombre de Jesús, soy limpio. En el nombre de Jesús, soy sanado. En el nombre de Jesús, soy restaurado. En el nombre de Jesús,
soy abrazado por papá. Amén. Y voy a pedirle a mis hermanos y hermanas que con sus ojos cerrados continúen intercediendo, continúen hablando con su Padre Celestial, oren sus propias palabras. Y si usted ya ha experimentado este amor transformador, voy a pedirle que tenga su mano abajo, porque a continuación voy a pedir que aquellos que hicieron esta oración con todo su corazón, pidiéndole a Jesús un cambio, una transformación en su vida, hiciste esta oración de todo tu corazón, te voy a pedir en esta mañana, levanta tu mano en el lugar donde estás y déjame orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay varias manos que se están levantando. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y ahora, estas personas que levantaron su mano, quisiera pedirle que por un instante venga aquí al frente, permítame estrechar su mano y orar por usted de una manera personal. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere traer algo nuevo, algo diferente. El Señor quiere transformarte. Ven aquí al frente un momento. Ven con toda confianza. No tengas temor. Ya no es tiempo de levantar la mano. Si has hecho esta oración de todo tu corazón, voy a pedirte que vengas un momento aquí al frente. Queremos orar por ti de una manera personal. Hay unos instantes más. Hiciste esta oración de todo tu corazón. Amén. Voy a pedir a la iglesia que por favor extienda sus manos hacia las vidas que están aquí enfrente. Esta oración ustedes no la tienen que repetir, solamente con sus ojos cerrados, en su mente. Oren con el corazón, nosotros vamos a bendecir sus vidas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Señor y Salvador, venimos delante de tu presencia con estas vidas. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu palabra, toda poderosa en sus corazones, multiplique el fruto de las semillas que han sido sembradas. Padre, oramos en familia y te pedimos en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo sea sobre cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por protección. Oramos, Señor, por ese crecimiento espiritual que solamente tú puedes dar. Y en familia te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, aleja de ellos todo pensamiento que sea contrario a tu voluntad. Y declaramos que tu voluntad buena, agradable y perfecta se cumple sobre cada una de estas vidas aquí adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, pueden acercarse un momento. Hay una guía que se titula Un Nuevo Comienzo. Es un pequeño librito, es un obsequio para ustedes. Y yo solamente les voy a pedir un favor, que esa guía ustedes la comiencen a leer hoy. No les digo que se la acaben, solamente que la comiencen a leer hoy. Es un obsequio para ustedes, llévenlo, es gratuito. Si alguno de ustedes desea conversar luego de que se acabe el culto conmigo, está a su disposición. Entonces acompañen a la persona que está allá con los lentes de camisa. Este obsequio es para ustedes. Que el Señor les bendiga. Si ese aplauso fue para el Señor, no sé si me está fallando la memoria, pero
Yo no recuerdo que les haya dicho que se sienten, ¿no? Y veo algunos que se han sentado. No sé cuántos quisieran terminar este tiempo adorando a Dios. Amén. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, levantar sus manos y vamos a adorar juntos en la presencia de nuestro amado Padre Celestial.